Bueno, muchas gracias a la profesora Corcoy por su exposición muy didáctica. Y bueno, el debate lo comenzaremos dándole una posibilidad a los demás exponentes de hacer comentarios o complementos respecto a las demás intervenciones. Y vamos a seguir en este caso el mismo orden como expusieron. Profesor Sánchez Lazo. Muchas gracias. Pues primero comenzar felicitando a ambos por las excelentes ponencias, me han parecido muy interesantes e incluso divertidas por los problemas que nos iban planteando, ¿verdad? A mí, de las cuestiones que me he planteado, me interesan fundamentalmente dos. Primero, la imputación de riesgo ajeno. ¿Por qué? Apuntaba Alex que en los supuestos de concurrencia, de riesgos, es cierto que, siguiendo determinada doctrina, pues parece que se imputa íntegramente lo injusto a un sujeto sin justificar previamente que todo es injusto, es imputable al mismo. Con otras palabras, hay imputación del riesgo ajeno a un sujeto, pero no se dice por qué. Y claro, si nosotros observamos el principio de culpabilidad, esto no se mantiene. Por poner un ejemplo, los casos típicos de autoría accesoria. Hay dos conductas y se realizan dos riesgos en un resultado. Bien, la imputación del resultado al primer sujeto supone que se le está imputando el riesgo que él generó y se realizó, pero también el riesgo que generó el otro sujeto. Posibles soluciones. Aquí se han planteado dos, si no he entendido mal. Alex lo plantea como problema de imputación. Si no se puede decir que ese riesgo ajeno también es atribuible a la persona que se le atribuye todo el resultado en el que se ha realizado, tanto el riesgo que él genera como el del otro, no procede tal imputación. Apunta como posible solución la idea de la explicación prevalente entre otras, ¿no? Porque según parece, la teoría, por ejemplo, del incremento del riesgo, que dice, bueno, en tanto que cada conducta incrementa en algún riesgo, se puede imputar todo el resultado sin más, no es suficiente. Yo entiendo que esto es, en esencia, correcto. Pero también entiendo la posición de Mirenchu, porque se trata de dos soluciones posibles. Alex dice, si hay un resultado donde se realizan dos riesgos, y esos dos riesgos no es imputable a esos dos sujetos, no se puede imputar el resultado en principio. Y Mirenchu dice, bien, se puede imputar, pero reduciendo la pena. Con otras palabras, en un caso se plantea como problema de imputación, y si no es imputable todo lo injusto realizado en el resultado, no es imputable el resultado sin más, y en el segundo caso dice, muy bien, se puede imputar el resultado, pero luego atenuamos la pena. De modo que en el primer caso se observa el principio de culpabilidad en el juicio de imputación y en el segundo a la hora de determinar la consecuencia jurídica. No sé si me he explicado. Bien. Creo que ambas soluciones son posibles. Creo que optar por una o por otra es una cuestión de eficiencia normativa. Básicamente, si lo resolvemos como problema de imputación, no se imputa. ¿Por qué? Porque el resultado no es íntegramente riesgo imputable tanto a uno como a otro. Bueno, observamos el principio de culpabilidad, pero lo cierto es que si no castigamos a uno y a otro, se pueden plantear, por ejemplo, déficit, en el sentido de que ambas conductas quedan impunes. Luego, si se entiende que el castigo sirve para la prevención, parece que esta primera solución es cierto, observa el principio de culpabilidad, pero asume ciertos costes para el principio de prevención. Lo entiendo. O sea, y de hecho me he posicionado en este sentido hasta hace poco. La solución de Mirenchu. Bueno, es cierto, el resultado no es solo el riesgo que genera el primer sujeto, sujeto 1, sino también el riesgo que genera el sujeto 2. En tanto que al sujeto 1 no le es imputable el riesgo que genera el sujeto 2, yo tengo eso en cuenta en la determinación de la pena, pero el sujeto realiza un homicidio imprudente, por poner un ejemplo. La conducta es típica, pero ese riesgo que no le es imputable lo considero luego. Observo así el principio de culpabilidad y además evito los costes que supondrían para el principio de prevención. Con otras palabras, son dos soluciones posibles, ambas tratando de observar el principio de culpabilidad. Mi duda es, ¿y cuál es más eficiente en derecho?
Y luego una segunda cuestión. Dentro de todas las cuestiones que se han planteado, Alex pues recurría a la teoría de la acción. Nos planteaba, es cierto, que hay actuaciones conjuntas y recurría a la filosofía. Interesante. Incluso a planteamientos intuitivos, el partido de fútbol. Intuitivamente vemos que sí, que hay actuaciones conjuntas. Pero, aún asumiendo el interés de tales planteamientos, entiendo que la exigencia de actuaciones conjuntas se infiere también del Código Penal. Es que en el Código Penal, cuando recoge determinadas figuras como inducción, cooperación necesaria o complicidad, también parte de actuaciones conjuntas, parte de existencia de corresponsabilidad. Entonces, la duda que me surge es, para formular una teoría de las actuaciones conjuntas, quizá más fructífero que la filosofía pudiera resultar principios como el de proporcionalidad o culpabilidad y desarrollarla de lo que se infiere de nuestro ordenamiento jurídico. Esto es, hay actuaciones conjuntas, sí, bueno, vamos a desarrollarlas sobre estos principios, más allá de que tales planteamientos filosóficos pueden resultar igualmente de interés. Y no me voy a extender más en la réplica, ¿verdad?, que en la intervención. Sí, yo ya me extendí, muchas gracias Fernando, y profesora Corcoy también. Ya me extendí mucho en la exposición, así que no me voy a extender ahora muy brevemente respecto del segundo comentario de Fernando. Si fuera posible tomar la solución del derecho positivo y de los principios que obtenemos por abstracción de las normas, creo que lo haría, pero temo que cuando uno se enfrenta al derecho positivo, estoy pensando en nuestros artículos 14, 15 y 16, parece quizá más claro que en ninguna otra materia la necesidad de una precomprensión, de una serie de prejuicios acerca de la materia que es objeto de regulación en las normas sobre autoría y participación, por un lado, y de la forma como el legislador quiso regular esa materia. Nosotros, para ilustrarlo, nosotros suponemos que nuestro legislador tenía en su mente, como dicen los alemanes, le flotaba delante de los ojos una visión, la visión de la teoría formal objetiva. Pero no lo sabemos. Lo que tenemos certeza es que no hay teoría subjetiva. En Chile nunca la teoría subjetiva de la autoría nunca ha tenido importancia y nunca la tuvo tampoco en el siglo XIX. Pero sabemos muy poco más y realmente uno queda indefenso frente al derecho positivo sin ese conjunto de prejuicios que, para depurarlos, obligan a recurrir, a mi juicio, a la filosofía. Pero es una... Y respecto del otro tema, yo quisiera estirar un poco el problema, llevándolo a los casos en los cuales no solo tenemos un riesgo, dos riesgos distintos que se realizan en el resultado de alguna forma, sino que tenemos un resultado que solo puede explicarse porque hay dos riesgos. O sea, los casos hay muchos nombres para esta constelación, casi en cada manual tiene su propio nombre para este tipo de situaciones, pero aquellos casos en los cuales sin la imprudencia del número 1 el resultado desaparece, sin la imprudencia del número 2 el resultado también desaparece. En esos casos pareciera, y pensemos en sucesos más complejos donde hay muchas personas, ¿no es cierto?, que aportan su propia imprudencia, su propia conducta imprudente. En esos casos también usted, profesora Corcoy, también estaría usted por asumir una coautoría accesoria. Bueno, en primer lugar, a ver, voy a contestar un poco, no en orden. A la primera cuestión me parece, o sea, que has comentado de que no tenemos realmente en la ley
que nos definan conceptos como autor o dolo, estoy absolutamente de acuerdo, y realmente por eso tenemos que partir de la filosofía o de la sociología, etcétera, etcétera. Yo, a ver, lo que pensó el legislador tampoco es que me interese excesivamente, lo que pensó en el siglo XIX, pero sí que me interesa que tampoco tenemos ahí una definición, porque como bien has dicho, hemos partido de una teoría objetivo formal a un objetivo material, a la del dominio, la pertenencia, y yo creo que no infringimos el principio de legalidad. Yo a veces en los estudiantes les digo, bueno, yo creo que el derecho penal, que teóricamente el principio de legalidad es el más importante, en la práctica luego nos lo saltamos, porque tenemos los tipos, pero luego pues, definimos lo que es el dolo, definimos lo que es autor, o definimos lo que es tentativa. Por tanto, bueno, es cierto realmente que ahí el derecho positivo nos vincula relativamente. Por tanto, en ese punto estaría absolutamente de acuerdo que tenemos que recurrir a otros aspectos. En relación con si yo consideraría que es coautoría accesoria, no es coautoría, son autorías accesorias, ¿eh? Y yo lo voy a enlazar entonces con la cuestión que ha planteado Fernando. Yo no he dicho que no haga falta imputación objetiva, yo digo que hace falta imputación objetiva y puede no haber imputación objetiva, entonces se ha acabado la discusión. Es decir, yo entiendo que tiene que darse todo, creación de un riesgo y realización de ese riesgo en el resultado. Evidentemente los casos más complejos son aquellos en los cuales no se produciría el resultado si no se suman las dos circunstancias o realmente, aunque no sabemos si se hubiese producido o no, lo cierto es que son dos resultados diferentes que son los que finalmente han producido ese resultado. El caso del tren es clarísimo, ¿no? Por un lado, el conductor que va hablando por teléfono y no frena, y por otro lado, que no haya un freno automático en un lugar que tiene que haber un freno automático. Por tanto, creo que es un ejemplo de estos que planteabas, ¿no? Evidentemente que en esos casos, para mí, cada uno tiene, sin hablar de delitos de infracción de un deber en el sentido de Roxin, pero en un sentido más amplio que en el sentido de Roxin, para mí el fundamento de la imprudencia, el desvalor del tipo imprudente, del injusto imprudente, es la infracción del deber de cuidado. Y para mí, por tanto, y conecto con la cuestión que tú planteabas, para mí no es solo una cuestión de disminución de pena. Para mí lo que sucede es que hay una disminución del desvalor del injusto. En ese caso, ¿por qué? Porque no hay una infracción tan elevada del deber de cuidado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que realmente el riesgo final era un riesgo 10, pero a mí solo me es imputable un riesgo 5. Entonces, realmente yo creo que ahí tendría que darse un juego para que desde un punto de vista político-criminal podríamos llegar a que si no es una infracción del deber de cuidado muy grave, es decir, una imprudencia grave, no tuviese relevancia penal. Bueno, es una solución, ¿eh? O que planteásemos dos niveles de imprudencia, es una solución también. Ya digo que en este momento en España tenemos una solución de derecho positivo, que es la imprudencia grave y la imprudencia leve, que nos la quieren quitar y no sé qué haremos entonces, ¿eh? Pero quería matizar esto, que no es solamente disminución de la pena, para mí es disminución de injusto. Es decir, porque yo estoy diciendo que a este sujeto ha infringido un deber de cuidado, pero en el resultado se ha realizado una parte. Por tanto, como tipo consumado, no es todo el riesgo que ha creado, sino que es una parte. No castigar a ninguno. Realmente, ahí voy a acudir a mi maestro Mir, si algo no encaja con el sentido común, tenemos que ver que lo tenemos que solucionar. Igual que hemos dicho que tenemos que acudir a la filosofía, pues a la sociología o al sentido común, decir, bueno, aquí no castigamos a nadie porque resulta que cada uno ha puesto una partecita en el final. Yo creo que, y no soy una persona populista, ni creo en el jurado, etcétera, etcétera, pero cuando hay algo que rechina tanto, que dice no puede ser, vamos a pensar por qué y vamos a buscar alguna solución que nos pueda convencer un poco más. Bueno, ahora damos la posibilidad a los asistentes a que hagan sus preguntas a los ponentes. Aquí, por favor, Catalina. Muchas gracias a todos los ponentes, realmente motivante cada una de las ponencias, cada uno con una perspectiva distinta. Y voy a hacer una pregunta muy corta a Fernando para ver si me puede explicar algo que fundamentó su pregunta, Alex me parece, que es que se explique un poco mejor en el sentido de que a la pregunta de qué es proporcional no se puede responder qué es la acción. Y de ahí entonces la necesidad de primero saber qué es una acción y luego ver en sede de imputación, a nivel de injusto, como señala la profesora, qué hecho, ¿no es cierto?, vamos a imputar, valorar, o sea, qué pena le vamos a asignar. Pero me parece que la proporcionalidad no responde a la pregunta del sustrato de lo que vamos a imputar.
Y respecto de Alex, dos cosas. Una, efectivamente un tirón de oreja gigante para la dogmática chilena. Lo dice alguien que estuvo muy cerca del caso ADN. Yo no sé, dos cosas, y efectivamente, no sé si se puede hoy en día un científico del derecho quedar, y no lo digo, no lo personalizo en el profesor, sino que en todo un llamado a la comunidad. Si hoy en día nos podemos quedar con la sentencia, por ejemplo, no le extraña y no acudir, por ejemplo, a los audios que son públicos. No le extraña a nuestra dogmática que un juicio que demoró 8 meses, con audiencias todos los días, con 400 personas que fueron a declarar, todos los médicos tratantes de todos los afectados declararon, todos dijeron que la hipocalemia y la falta del potasio había sido la causante de la muerte. No extraña que la sentencia tenga solamente 300 páginas y que 150 sean los alegatos de apertura de los intervinientes. Y aparte de eso, que en uno de los considerandos se declaren sobreabundantes toda una gran cantidad de pruebas, entre ellas las fichas clínicas de todos los pacientes. Ahí ¿tenía algo que decir esas fichas clínicas? ¿Por qué está sobreabundante? Entonces, cuando no tenemos todos los hechos, obviamente no podemos juzgar adecuadamente. Y ahora respecto de la exposición del profesor Van Bessel. Yo creo que hay una sobrevaloración de lo que es causal, de la causalidad, de cómo influye. Y esto inclusive desde perspectivas tan distintas como la filosofía de la ciencia, y acá cito a Rudolf Carnap, o desde la lógica deóntica y la teoría de la lógica de la acción de von Britt. Porque efectivamente en un mundo cocausal, para buscar explicaciones podemos llegar al Big Bang y a la partícula de Higgs. Para alguien que es ateo como yo, o otra persona podría llegar a Dios. Pero el juez tiene que tener un momento valorativo y decidir un campo causal. Hay hechos que son antecedentes, un estado de cosas, un fenómeno que ocurre y un resultado posterior. Por ejemplo, en el caso ADN, hay un sinnúmero de pacientes que tienen problemas y que son perdedores de potasio, pero eso es alguna condición, o sea, eso es un hecho antecedente, y Carnap lo dice. O sea, para buscar la solución, el cambio del estado de cosas, acá tenemos que ver qué es lo que había antes y qué es lo que había después. Entonces uno no puede doblemente considerar la condición antecedente para luego explicar el resultado ante un fenómeno que irrumpe. Y respecto ya de la exposición en términos duros y de la mano con esta sobrevaloración de la causalidad, a la causalidad aditiva no se le puede responder con criterios ontológicos. La causalidad ontológica y lo demás es valorativo. O sea, desde Hume tenemos la división, más allá de los esfuerzos de Quine o de Putnam, entre hecho y valor. Y obviamente hay un momento en que nosotros tenemos que analizar los hechos. La causalidad es una cuestión fáctica. Y me pareció entender o confundir, perdón profesor, pero acá viene en parte la pregunta, me pareció escucharlo decir que de la causalidad se podían buscar expresiones de sentido, o algo así, como que a partir del dato ontológico uno podía buscar expresiones de sentido común. Y creo que ahí está, hay un problema, porque después de empezar su exposición a partir del análisis de temas netamente causales, todo el resto de la exposición fue con correctivos normativos o valorativos. O sea, usted siempre hizo referencia a un segundo momento, un momento en que había que valorar, desvalorar, y la imputación es un juicio de valor. La causalidad puede ser un antecedente, puede ayudarnos, pero la imputación me parece que es un juicio de valor. Entonces, en ese sentido, quería preguntarle, porque la verdad es que no me quedó claro toda la exposición, ¿qué real lugar tiene la causalidad al interior de la explicación? O si efectivamente, acá tenemos que esperar un momento posterior, determinar los hechos, que la causalidad sea un antecedente, y a partir de ese antecedente entonces buscar normas, por ejemplo, que vinculen, o círculos de deberes que vinculen a sujetos actuantes, y me parece que efectivamente sí, la teoría, la filosofía analítica nos da la respuesta, porque hay que buscar
hay que ver la acción como esquemas de interpretación. Y en ese sentido, la acción tiene un contenido intersubjetivo irreductible, es lo que dice Wittgenstein. Yo no sé que tengo dolor, yo tengo dolor. Los demás sabemos que esa persona tiene dolor por un conjunto de experiencias y un lenguaje compartido. Entonces, en ese sentido, quería ver qué tanto valora la causalidad ahora, o por lo menos, esto a lo mejor estoy absolutamente confundido, pero eso. Gracias. Gracias por la pregunta. Cuando yo apuntaba la posibilidad de construir una teoría de la actuación conjunta, no partiendo tanto de la filosofía como del derecho, no apuntaba aquí a la voluntad del legislador. Apuntaba a los principios que informan nuestro ordenamiento jurídico y fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y culpabilidad. Ahora, en relación con el primero, y le agradezco la pregunta porque era algo que me quedé con ganas de apuntar. Bien. El principio de proporcionalidad se comprende de diversas formas. Hay una principal, como 3 subjuicios, y es el criterio que se suele utilizar a la hora de valorar si, por ejemplo, un delito como la negativa a someterse a pruebas de alcoholemia es constitucional o no. O si es idóneo, si es necesario, si es proporcional en sentido estricto. Pero hay una segunda comprensión del principio de proporcionalidad que no sale tanto, pero es particularmente interesante a la hora de interpretar, o por ejemplo de construir una teoría de la actuación conjunta en derecho penal. Y es la correlación entre supuesto de hecho y consecuencia jurídica. En este sentido, cuando el legislador recoge distintas figuras con distintas consecuencias jurídicas, por ejemplo, coautor, inductor, donde según parece, pues bueno, puede estar la cuestión de la accesoriedad, pero particularmente el cómplice, tenemos 3 figuras. ¿Cómo las definimos? En tanto que el cómplice prevé una menor consecuencia jurídica, parece que las restantes deben justificar tal mayor gravedad en la consecuencia jurídica. Luego, esto es, coautor no es sin más una intervención, sino una intervención particularmente cualificada. La inducción no es sin más incitar, sino incitar de forma cualificada que equipara, o sea, que justifica la equiparación punitiva al autor. Lo mismo sucede con la cooperación necesaria. Y en relación con la complicidad, supone un minus, pero injusto. Entonces vemos como el principio de proporcionalidad ya nos da un criterio informador. Coautoría, cooperación necesaria, inducción, complicidad, con criterios de mayor o menor gravedad de la intervención. Entonces tenemos esta idea de mayor o menor gravedad a la hora de desarrollar esta teoría de la actuación conjunta. Un segundo criterio apuntaba el principio de culpabilidad, esto es, que los distintos juicios de imputación observen el principio de culpabilidad, y ello supone un momento previo a definir el principio de culpabilidad y a partir de aquí entender, en este caso, en tanto que el principio de culpabilidad se define así, procede a afirmar coautoría en estos casos. Todo lo que vaya más allá, en tanto que no se corresponde con el principio de culpabilidad o no supone observancia del mismo, no procede a entender que haya actuación conjunta. Esta sería básicamente mi idea. Muchas gracias. Gracias. Había varias preguntas en su intervención. La primera cosa yo diría, yo no pretendía hablar del caso ADN, porque, como usted bien dice, la sentencia es muy poco expresiva. Y uno, como en estas cosas también uno trabaja contra el tiempo, hay que trabajar con el material que uno tiene a la mano, y cuando el material no es suficiente para trabajarlo porque no está accesible, entonces uno no lo trabaja o lo trabaja menos. Y yo creo que eso puede explicar en buena parte el silencio de la doctrina chilena sobre el caso, que lee la sentencia y dice, mire, esto aquí falta la mitad de la historia. Yo creo que eso puede estar pasando, y pienso que también, bueno, a veces las instituciones públicas pueden tener como parte de su función también poner al alcance de la comunidad académica la información correspondiente, y para eso a lo mejor hay que hacer un esfuerzo, y este es un caso en el cual eso vale especialmente la pena. A uno le preguntan a veces por qué cita jurisprudencia de otros países, ¿no? Jurisprudencia alemana. Bueno, uno cita jurisprudencia alemana porque para cada sentencia relevante hay 30 comentarios, no sé cuántos artículos, y están a la mano, y uno tiene en su computador todos los fallos del Tribunal Federal desde que se creó en adelante, y está al alcance de la mano. Eso tenemos que hacer un trabajo en ese sentido también en Chile. Respecto a la causalidad en general, yo sería el primero en suscribir que
que la causalidad es valorativa y es un juicio, no es parte de un juicio de imputación, y que uno la puede llamar así o no, la puede llamar de otra forma. La verdad es que también ahí muchas veces uno tiene que lidiar con etiquetas que complican más las cosas de las que lo aclaran. Pero lo que sí me parece fundamental es que hay un cierto nivel de la imputación en el cual hay que hacer un juicio similar al del científico. No es igual al del científico, pero similar al científico. Si yo no puedo establecer ninguna conexión entre una nube que flota sobre una escuela o en las cercanías de la escuela y la enfermedad que padecen o que están padeciendo los niños de esa escuela, si no puedo establecer ninguna relación positiva, sino solo una relación asociativa de acuerdo a una intuición, ¿no es cierto?, de sentido común, entonces no tengo el mínimo que necesito para imputar a la nube, o al que genera la nube, la enfermedad de los niños. Después puedo elaborar, puedo sofisticar el juicio, puedo complementarlo, puedo enriquecerlo, pero hay un núcleo. Yo en su momento pensé muchos años también lo contrario, yo pensé que no era todo valoración, era todo imputación, pero hay un núcleo que no es menos valorativo que el otro, no es pero que es un punto de partida, y ese punto de partida debe respetarse y debe existir. Uno lo podría caracterizar así. Para subsumir un delito de resultado en el tipo penal que exige un resultado, necesito un primer análisis que uno bien podría llamar causal. Y luego tengo que trabajar sobre ese juicio causal prima facie sobre la base de criterios valorativos, para saber si esa causa que he identificado es también la explicación prevalente o preponderante de la producción del resultado, que es una cuestión distinta, porque causa del resultado hay infinitas. Lo que tengo que saber es si esa causa que he identificado y he seleccionado, entre otras, en base a una serie de criterios, es también la explicación prevalente de ese resultado para el derecho penal. Mi pregunta es para el profesor Sánchez Lázaro. En su interesante conclusión de la alusión a principios en materia dogmática, me gustaría preguntar dos cosas. Uno, ¿esta aplicación de principios es relevante para resolver el problema de la participación imprudente en un sistema de números clausus? Es decir, la extensión de punibilidad al partícipe en tipos penales que no admiten la contribución imprudente. Y en segundo lugar, la participación imprudente respecto de un delito calificado por el resultado. En el sentido del autor realiza un tipo doloso, cuyo resultado se produce por imprudencia. Entonces, este partícipe que es imprudente sería punible o no, según se sujete o no al principio de accesoriedad de la participación. En relación con la primera cuestión, la argumentación de principios en la teoría de la autoría y participación es básica, y me explico por qué. Aquí nosotros podemos compartir distintos criterios. Hay numerosos criterios: teoría objetivo formal, teoría del dominio del hecho, competencia sobre la fuente de peligro, determinación objetiva y positiva del hecho. Cuando nosotros optamos por un criterio, por un concepto de autor, no podemos ofrecer como razón es que este me gusta más. Por poner un ejemplo, si yo voy a comer, ¿verdad? Pues yo puedo decir, pues mire, esto me gusta más, lo que comimos hoy, ¿no? Eso me gusta más. Pero claro, cuando aplico derecho, yo no tengo autorización para decidir arbitrariamente. Entonces, como operador jurídico, tengo que justificar mi posición en derecho, y para ello son los principios. Cuando hablo de que aquí se prefiere un concepto restrictivo de autor frente a uno extensivo, observa también el principio de prevención. Eso debe ser la argumentación en derecho. No, pues yo tengo razón, o yo creo que, o es evidente, eso no. Porque estamos discutiendo en un marco jurídico importante, informado por principios, y nuestras razones tienen un peso. Y esa es una de las características del discurso jurídico.
Cuando yo arguyo, pues mire, porque así observo en mayor medida el principio de culpabilidad, estoy diciendo es que mi solución permite observar en mayor medida el principio de culpabilidad, que vale mucho en este marco en el cual estamos discutiendo, en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, español o chileno. Y en relación con la segunda cuestión que usted planteaba, A y B golpean intencionadamente a C. Quieren lesionarlo, de los golpes, ¿verdad? Se infiere que, bueno, se trata de una conducta de lesionar, en tanto que no golpean zonas vitales, ni utilizan instrumentos de los que se puede inferir, ¿verdad?, que la conducta significa eso, matar. Sin embargo, el sujeto muere. ¿Se plantea un problema de participación en el delito imprudente? ¿Se plantea un problema de autoría y participación? Si se entiende que uno es autor y otro partícipe, si se les castiga como autor y partícipe del delito de lesiones, en tanto que ambos han generado riesgo que se realiza en el resultado inicial de lesiones, luego puede transformarse también en un problema de autoría y participación en el homicidio imprudente, en tanto que ambos han generado ese riesgo que posteriormente se realiza en el resultado de muerte. Y si procede diferenciar en el delito doloso entre una contribución muy importante y por tanto autor y una menos importante, entonces surge la duda, oiga, mire usted, resulta que el sujeto muere y además hay que imputar la muerte a título de imprudencia. Si hemos diferenciado a la hora de imputar el resultado a título de dolo, el resultado de lesiones, la muerte, ¿por qué no vamos a diferenciar? O sea, resulta que si uno hace más y es autor de las lesiones y el otro hace menos y es partícipe de las lesiones, luego muere y ambos responden en igual medida, pese a que uno hizo más y otro menos. No sé si, en fin, así he entendido la pregunta. Gracias. Pero aparte de las excepciones, es una pregunta muy corta, una real pregunta a la doctora Corcoy. Y es aprovechando el audio. Bueno, no voy a repetir los agradecimientos. Esto va mal. En el caso de Renfe, ya que hizo la invitación al debate, independiente que los tres profesores concuerdan en la posibilidad de distinguir formas de contribuciones más relevantes o menos relevantes y por tanto también distinguir entre autoría y participación en las conductas imprudentes, en el caso de Renfe, ¿qué criterios debiéramos considerar para determinar que la contribución dada por los ejecutivos que deciden no implementar determinados mecanismos de protección, que es un caso muy común ahora dentro de las posiciones de garante en el ámbito de la responsabilidad penal, la atribución de responsabilidad penal individual en el marco de la empresa? ¿Cómo definimos si esas contribuciones son o no son más o menos relevantes y por tanto las infracciones de las posiciones de garantías del empresario, infligidas obviamente en forma imprudente, van a ser atribuidas como complicidad o van a ser atribuidas como autoría? Eso. Y obviamente extensiva a todos los ponentes, sí. Bueno, a ver, yo es que creo que en esos casos, por ejemplo en el caso de Renfe en concreto, hablar de complicidad de uno respecto del otro, para mí me cuesta, ya sé que es la propuesta de Alex, pero a mí me cuesta porque realmente entre ellos no hay ningún tipo de comunicación, es más, incluso pueden tener intereses contrapuestos, por tanto, me parece que ahí, desde un punto de vista, lo que queramos, analítico, etcétera, no tenemos ahí una relación entre ellos, repito, porque es que no solamente no hay relación, sino que puede ser contraria entre uno y otro. Por eso yo planteo una situación diferente, que es a cada uno imputarle su propio riesgo, es decir, el injusto típico que ha realizado cada uno. Entonces, la cuestión que yo planteo y que, repito, en el de nuestro derecho positivo es posible y en otros derechos positivos no lo es que podríamos, por ejemplo, no hablar de complicidad, pero podríamos atribuir un injusto imprudente leve al caso de los responsables de Renfe por entender que sí ha contribuido a la producción de resultados, se ha realizado el resultado, el riesgo por ellos que tenían el deber de controlar, pero que ha habido un riesgo realmente con mayor fuerza, que sería una infracción, para mí, un desvalor mayor del injusto, también, como punto de partida. Es decir, porque yo, vamos, lo he recortado mucho la intervención, pero yo entiendo que tenemos que valorar tres aspectos. Por un lado, la gravedad de la infracción del deber de cuidado en un primer momento, que sería el injusto típico, la relación de autoría, es decir, hasta qué punto hay una intervención cuando son varios interpretaciones, y luego la imputación objetiva en sentido estricto, que ahí es donde podemos determinar también la pena en un tercer momento.
Por tanto, en ese caso, para mí, más que complicidad sería, en el caso, por ejemplo, de los responsables de la empresa, en este caso de Renfe, bueno, Adif realmente, porque aquí ahí privatizamos todo y ya no es Renfe, es Adif. Entonces, de los responsables de Adif, ¿sería menos relevante o no? No lo sé, ya he dicho que es un caso que todavía está muy empezando y no le he puesto interrogantes todo el tiempo, que quede claro, pero lo que está claro es lo que hizo el conductor, porque lo ha dicho él mismo y existe toda la caja negra, etcétera, eso no es discutible. ¿Hasta qué punto les era exigible o no el poner allí los frenos si tenían los medios? Porque cuidado, cuando estamos hablando de un deber de cuidado, o sea, de omisión de deber de garante, también tiene que haber posibilidad, es decir, tenían que tener los medios para poder poner esos frenos, o sea, que todo eso no lo sé, y no sé quién es más relevante, pero me cuesta ahí hablar de un autor y otro cómplice. Para mí hay que ver qué injusto ha realizado cada uno, si el resultado le es imputable, y a partir de ahí valorar qué gravedad tiene un injusto y otro. Repito, en el derecho español tenemos la posibilidad de imprudencia grave y leve, en otros ya sé que no, pero creo que eso no habría que olvidarlo, en el derecho positivo tener esa posibilidad también de graduación. La pregunta no era también... La mía sería diversa. La definición del hecho que se imputa a todos viene dada por el tipo penal y la calificación de cómplice o de autor viene dada por la cantidad de configuración de esa realización típica. Una solución cuantitativa que se aparta de la otra posición, pero es muy discutible.